Este que tenemos ahora en flor es el espino. La última vez que vine hace un mes, para nada había tanta hierba. Fijaos aquí, los jabalíes han estado levantando el terreno con su hocico en busca de lombrices que ahora con las lluvias abundan, tubérculos, raíces, insectos del suelo. Y bueno, hoy me he equivocado con el calzado porque no pensaba que iba a haber tanta humedad. Tampoco he sido muy previsor porque con las lluvias de los últimos días tampoco había que ser muy listo, ¿no? Pero bueno, llevo un calzado que no es impermeable y ahora mismo llevo los pies totalmente empapados en agua. Afortunadamente ha salido el sol, no es un día frío, así que bueno, aquí tenemos otro rastro de jabalí y aquí llegamos a una zona más abierta. Este es un bosque que podríamos decir bastante maduro y eso significa que no ha sufrido muchas talas, hay madera muerta. Ese que se oye de fondo es el torcecuellos. El torcecuellos es un ave... ¿Lo veis, no? Pues es un ave de la familia de los pájaros carpinteros. Algo se ha movido por ahí. Habría igual algún corzo descansando. Bueno, os decía que el torcecuellos es un ave de la familia de los pájaros carpinteros y se caracteriza por tener un plumaje que se mimetiza muy bien, sobre todo con la madera. Tiene unos tonos marrones. Fijaos, esto es lo que os decía de la madera muerta. Es fundamental en los bosques porque proporciona cobijo, alimento a multitud de microorganismos de los cuales dependen otros animales. Por lo tanto, la madera muerta hay que dejarla en el bosque, no hay que retirarla. Y volvemos al torcecuellos, ese ave que os decía que se mimetiza con la madera del bosque y que se le llama así por bueno, la costumbre que tiene de colocarse en una rama, pasar muy desapercibido y girar su cabeza de forma llamativa. Ya nos estamos acercando al río. Fijaos qué pradera hay aquí, tan bonita. Una zona abierta. Y ahí detrás de esa arboleda del fondo tenemos ya el río Ebro.
Y ahí al fondo hay una garza blanca, una garceta blanca preciosa, que seguramente se echará a volar en cuanto me vea. Vamos a acercarnos a ver si me permite grabarla un poquito, que tenéis ya el río. Bueno, pues ya veis que ya he colocado la segunda cámara trampa. Está aquí, no la voy a grabar de frente porque no la quiero activar, que ya está preparada. No es el mejor sitio, tenía planeado ponerla al lado del río, pero había vegetación que se cruzaba y me iban a salir muchas tomas falsas. No era un buen sitio para colocarla, así que me he ido. Y he encontrado este punto, que tampoco veo que sea una maravilla, porque se ve un paso de fauna, pero no está muy marcado. Entonces quiere decir que pasan animales, pero no abundantemente. Entonces, bueno, la he colocado y vendré pues por lo menos en un mes o mes y medio, y a ver si hemos tenido suerte. Y la tenéis aquí. Justo se me ha partido la correa que sirve para sujetarla al árbol, y bueno, he tenido que hacerle un nudo y espero que aguante. Es una cámara que ya tiene unos años y las correas pues se van deteriorando por el paso del tiempo y al final se rompen. Bueno, ya veis que estamos en medio del bosque, rodeado de zarzas, espinos, chopos, y a ver si hay suerte con esta localización. Voy a recoger ya.